Es el Bueno, berenjenal que es la Libertad Avanza, es muy interesante. Bueno, un poco como el Frente de Todos, vamos a decir la verdad total. también, ¿no? Pero Si le parece, lo Es un movimiento, a escuchamos fin de a cuentas. Nahuel. Hoy se ha condenado a la expresidente, vicepresidente Cristina Kirchner. Pero la condena de Cristina no es política, es una cuestión judicial. Ahora, Cristina adelanta su candidatura justamente porque veía venir una condena negativa para ella. Digo, es parte de su estrategia electoral. Y se unen o siguen peleados. Tema del peronismo, del movimiento Nuevo Futuro, no sé cómo le puso. Derecho al futuro. Derecho al futuro, como le puso Axel. Bueno, será cuestión que tienen que definir ellos en ir juntos, separados. Pero digo, ¿coincidís con esto que decía Romo? ¿Le hubiera gustado o les hubiera gustado en todo caso derrotarla en las urnas? Nosotros ya la derrotamos en las urnas, derrotamos al kirchnerismo. Ya con la condena no te puedo dar una apreciación política porque la justicia ha fallado. Algunos decían, bueno, si alguna vez pasa esto con Cristina, que va presa 17 de octubre. Vos no ves un 17 de octubre hoy. No lo veo justamente porque espero que tengan responsabilidad los dirigentes políticos y aquellos que hoy son intendentes, gobernadores, porque acá se juega algo mucho más grande que uno mismo incluso. Digo, acá hay que tener responsabilidad y esperamos que la dirigencia política tenga responsabilidad. Si hay un 17 de octubre, como lo quieren. Bueno, ahí lo escuchamos a Nahuel Sotelo y ahora lo analizamos un poco, pero vamos a sumar a la mesa virtualmente a nuestro compañero y analista político Diego Genud, que bueno, es parte del programa, pero siempre es interesante hablar con él para analizar estos temas. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás, Mechi? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Bien. ¿Me Diego? escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, es inevitable pensar, bueno, el lunes estuvimos hablando con Diego en las vísperas también de toda esta cuestión, que cómo podía llegar a suceder, ¿no? El caso de Cristina, cómo iba a concluir. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, impactante, ¿no? Impactante porque más allá de que desde hace algunas semanas ya se venía advirtiendo desde el entorno de Cristina que esto podía pasar, siempre había un margen de dudas sobre cómo iban a votar los 3 jueces de la Corte y si se iban a animar, ¿no? a tomar esta decisión que finalmente llegó. Yo creo que hay que entender que hay una guerra de poder en la Argentina desde hace mucho. No empezó ahora, y con este fallo que la manda a la cárcel a Cristina, bueno, seguramente habrá prisión domiciliaria, pero que le impide ser candidata, me parece que lo que estamos viendo es que la guerra de poder asume una nueva forma, ¿no? Ujú. Y margina a una candidata que, bueno, que tiene un relieve para el presente y para la historia inigualable, ¿no? Por haber sido 2 veces presidenta, por la situación que le tocó vivir después de la muerte de su marido, por haber diseñado a dedo la fórmula que llevó Alberto Fernández a la Casa Rosada, y por representar todavía, ¿no? En un contexto donde hay una creciente apatía, o había por lo menos hasta ayer una creciente apatía, desconexión. Lo que estamos viendo en las elecciones, Cristina sigue teniendo un núcleo de adherentes muy fuertes y a partir de ahora, bueno, su lugar también se redefine en la historia, ¿no? Porque lo estamos viendo con sectores que ni siquiera hoy estaban alineados con ella y que están pensando que hay que salir a reclamar su libertad, ¿no? Ahí vos decías, Diego, te consulto. Sí, Vos decías, sí. y es concreto, ¿no? Esto Sí. la marginan como candidata. ¿La potencian como líder también? Sí, bueno, habrá que ver, ¿no? Es una situación difícil, hay opiniones repartidas. Es cierto que el peronismo estaba aturdido, sin nada por qué pelear, y ahora parece que tiene algo por qué pelear, parece que tiene una líder que renace una vez más, pero bueno, también hay una dificultad, ¿no? Para el peronismo en este escenario. Hay que ver si lo que estamos viendo hoy después se potencia, quiero decir, la reacción social, Ujú. o si se va apagando, ¿no? ¿Cómo se va a dar el proceso social que reclama elecciones libres, que reclama la participación de Cristina o del peronismo? No lo sabemos, me imagino que la apuesta de los sectores de poder es que esto se vaya apagando más temprano que tarde. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se
se rediseña, ¿no? Creo que es una torpeza, obviamente, de la Corte Suprema, de los actores que están detrás de la Corte o que fogonearon esta condena, pero también es una victoria para esos sectores, ¿no? Entonces, es un escenario muy inestable donde creo que no podemos saber cómo va a reaccionar o cómo va a decantar la situación económica, política, social, cómo lo miran desde afuera, etcétera, ¿no? Se abre un escenario para mí inédito y muy incierto. ¿Y a Axel cómo lo ves en ese escenario a partir de esto? Bueno, es como que vuelve al útero materno de alguna manera el gobernador, ¿no? Se lo vio el lunes, se lo vio ayer, se lo escuchó hoy. Aparece un motivo de reconciliación con Cristina. Es un tema que Axel Kicillof nunca abandonó, ¿no? Su crítica al Poder Judicial, su defensa de Cristina, pero en el marco de una disputa muy fuerte interna entre Axel y Cristina. Entonces, lo veo con una oportunidad para reconciliarse con Cristina y también con una posibilidad, obviamente, de quedar como candidato natural, pero no va a ser fácil. Hoy ya Anabel Fernández Agasti recordó que la división en el peronismo, el desdoblamiento, provocaron una debilidad en el frente aliado a Cristina y que esa debilidad fue aprovechada por los enemigos de Cristina. Entonces, no va a ser tan sencillo desandar un año y medio de confrontación abierta, sobre todo de las segundas líneas, pero obviamente segundas líneas que no actuaban por completo a título personal, sino que estaban enroladas en una tensión que se daba desde la cabeza, ¿no? desde la cúpula del cristinismo, de Cristina y de Kicillof. Entonces, habrá que ver cómo decanta todo esto. Claro que las diferencias entre Kicillof y Cristina, entre Kicillof y el resto del peronismo son mínimas, o entre Cristina y el resto del peronismo hoy parecen mínimas. Pero bueno, también estos actores de poder que yo creo que están detrás de la condena y de la cárcel para Cristina, tienen también, junto con la cárcel para Cristina, junto con sacarla del juego a Cristina, tienen otros movimientos que ya lo llevaron adelante o que intentaron llevarlo adelante en más de una oportunidad, que es construir un peronismo del orden a imagen y semejanza de la derecha, ¿no? Donde no se discuta prácticamente, donde no haya posibilidad de discutir un esquema económico, donde no haya posibilidad de discutir la tiranía del mercado, por decirlo de alguna manera, Diego, y donde haya dos fuerzas, peronismo y derecha, que compartan los mismos lineamientos. Ese plan que en su momento se puso en marcha durante el gobierno de Macri, me parece que ahora otra vez lo vamos a ver como una posibilidad. Diego, te hago una consulta. Yo soy el invitado hoy, soy Tomás Delgado. Aprovecho para hacerte una consulta porque estaba yendo justo por el lado de lo que me interesaba consultarte. Con el tema de lo económico. Esta idea de como el peronismo del orden, que no cuestiona, que es básicamente, sería un peronismo que no cuestiona ninguno de los mandamientos. ¿Se fueron? Ahí está. Ahí está. Volvió. Como el peronismo que no cuestiona ninguno, no que discute tal vez cosas que se venían rediscutiendo en el peronismo, incluso por la propia Cristina, el propio Kicillof y algunos otros integrantes, como tal vez no fuimos de mambo con lo monetario, con lo fiscal, pero ya que eso no es discutir el orden macro. Ya el peronismo del orden vendría a ser un peronismo castrado, me gusta a mí pensarlo de alguna manera, sin capacidad de representar rebeldía y correr las fronteras de la discusión política. En ese sentido, ¿no crees que tal vez la posibilidad de que Cristina, Kicillof, Jalil, Quintela, quien sea, esos actores reagrupándose para tratar de representar algo nuevo, depende un poco de que el plan económico del gobierno se agote, además de tal vez la movilización que se empezó a generar ayer? Como que explote el esquema cambiario, el esquema inflacionario, etcétera. Esta idea como de la sostenibilidad del plan. Sí. Bueno, el esquema económico del gobierno, bueno, por un lado, es que, o sea, digamos, creo que está bastante claro que hay un escenario paradójico donde el gobierno esta semana va a festejar la baja de la inflación, se habla de un número inferior al 2%, y al mismo tiempo un gobierno que da señales que quizá la mayor parte de la población no está
no está mirando, pero sí los actores del poder, que da señales de agotamiento este esquema en lo que tiene que ver con el valor del dólar. Sobre todo Hay el una lado financiero. desesperación del equipo económico por ¿Perdón? Sobre todo el lado financiero, en línea con lo que decías, la medida de ayer de sacar el parking de 6 meses para traer a los inversores y que vengan a tratar de maximizar rendimientos, porque si los hacías quedarse 6 meses, como cualquier país normal del mundo, igual no entraban, porque da la sensación como de que esto está sobre pies de barro. A eso me refería, ¿no? Además del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, las distintas variantes que ensaya el equipo económico para que los fondos de inversión del exterior de Wall Street vuelvan a entrar a la timba en la Argentina, ¿no? Me parece que esa es la gran apuesta. Se habla de un endeudamiento por 7.000 millones de dólares, por 9.000 millones de dólares, que pueda ayudar a cumplir las metas con el fondo. Bueno, todo eso da señales de agotamiento. Y está claro que el dólar planchado, que es el que produce en gran medida la inflación a la baja, bueno, ya no da para más este esquema. Y creo que la discusión en todo caso entre esos personajes que vos mencionabas, digo, desde Jalil a Cristina, es cuál es el esquema económico que tiene el peronismo o que está pensando el peronismo como alternativa, ¿no? Para que la Argentina vuelva a despegar. Eso no se termina de ver, de visualizar, ¿no? Y bueno, ese es el gran desafío. Creo que gran parte de la sociedad ve que el peronismo se fue del poder, llegó al poder en 2019 sin tener un programa para salir de la crisis, se fue sin encontrar ese programa, bueno, con un ministro como Massa que también era el candidato, que llevó la inflación al 200%, se fueron y pasó un año y medio y todavía no hay una síntesis de por qué se fracasó en el poder, por lo menos desde la dirigencia del peronismo. Entonces, Cristina ayer lo mencionaba, bueno, están buscando que no haya recambio cuando todo esto explote. Al mismo tiempo está el desafío para la dirigencia peronista. ¿Cómo sería una alternativa que sea distinta a lo que el peronismo hizo en el poder en las últimas experiencias de gobierno, tanto en el mandato final de Cristina como en el interregno del Frente de Todos, y que al mismo tiempo no sea simplemente suscribir o discutir las comas de un plan como el de Milei o Macri, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente, Diego. Te hago una más, porque estábamos hablando sobre, bueno, la reacción popular también, ¿no? Que generó toda esta cuestión. Hubo un montón de movilizaciones, gente que salió a la calle, pero en un momento se empezó a hablar, o bueno, recordamos el 17 de octubre, ¿no? Que es el día que también que le da origen al movimiento peronista y todo lo que eso simboliza. ¿Vos crees que estamos ante un nuevo 17 de octubre? Recién analizábamos la respuesta de Nahuel Sotelo, que él planteaba que en realidad la sociedad hoy por hoy no está para eso. ¿Cómo lo ves vos? No, la verdad que es una grandísima pregunta y no tengo la respuesta. Un poco es eso también. Hay distintas interpretaciones de lo que está pasando. Es un escenario abierto, ¿no? Entonces, por supuesto que en esta guerra de poder o en esta lucha de poder con una candidata al margen de las elecciones, forma parte de la disputa proyectar escenarios que no sabemos si se van a dar o no, porque dependen en parte de eso que está ahí representado, ¿no? De esa sociedad que aparece desconectada de esta lucha de poder, que aparece después de haber vivido un estrés múltiple y seguir viviendo. A nivel económico aparece como muy ensimismada gran parte de la sociedad, y no podemos saber en qué momento esa sociedad interpreta que esta decisión de la Corte Suprema en realidad es un ataque directo a su propia supervivencia o a su propia vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que depende de eso. La apuesta de los sectores de poder, de los distintos voceros, es que esto decante en un nuevo tipo de indiferencia, que la sociedad argentina asimile este golpe y que profundice, digamos, un proceso donde está anestesiada, dormida, y todo le resulta indiferente. Esa es la apuesta y esos son los mensajes, y ese es el trabajo de los actores de poder que
que pretenden que esto, nada, sea un elemento más de una dinámica que solo preocupa a la dirigencia política o a sectores del activismo. Por supuesto que la apuesta de los que consideran que la democracia hoy está atenazada o limitada al máximo, la democracia liberal, una democracia con un montón de falencias, ¿no? Por supuesto. Democracia de la derrota, como diría Alejandro Horowitz, pero hoy ya muy, muy, muy limitada y sin la posibilidad siquiera de que una dirigente como Cristina se presente a elecciones. Bueno, los que pensamos que esto es un golpe muy fuerte, me parece que tenemos que trabajar en el sentido contrario a lo que trabaja el poder para que esto no caiga o no redunde en mayor indiferencia, sino que se advierta que es un antecedente muy peligroso, que aparte, bueno, tiene que ver con la historia argentina, porque no es que no pasaron cosas de este tipo en la historia argentina, no es que Cortes Supremas anteriores no fallaron, bueno, avalaron el golpe del 30, con una acordada en 1930, parece que no tiene que ver con este presente, pero la Corte Suprema en muchas instancias falló a favor de, bueno, en ese caso, de la dictadura, o de cercenar las libertades democráticas. Y después hay un contexto más actual, más presente, que es el contexto regional, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo la sociedad interpreta y advierte lo que está pasando. Pero no podemos saber. Total. Creo que No, forma obvio. parte de la lucha de poder, tratar de interpretar o de saber hacia dónde vamos como pueblo, ¿no? Sí, y dejar que el tiempo pase también. Así que, bueno, Diego, clarísimo. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por esta comunicación. Y bueno, como siempre, te esperamos acá de vuelta en Zona de Giro. Gracias, Diego. Un saludo. Dale, les mando un abrazo, Mechis, que anden bien. Adiós. Se me vienen varias sí. cuestiones a la cabeza. Un poco Muchísimas. esto a